ahora vamos a hablar un poco de farmacogenética, ¿sí? ¿Han llevado fármaco? ¿No? ¿El próximo año? Ya, está bien. Bueno, entonces de todas formas lo vamos a hacer lo más entendible posible, ¿ya? A ver, pero eso sí saben. ¿Qué pasa si ahorita alguien se tropieza, se dobla el tobillo y le duele, obviamente? ¿Qué le daría? De lo que conozcan, no me refiero a que sepan fármaco. De lo que alguna vez los hayan mandado su mamá, su papá a la botica y les dice, cómprame algo para el dolor. Como está doliendo la cabeza, cómprame algo para el dolor. ¿Qué conocen? ¿Qué? Opioides, ¿ya? ¿Alguien conoce otro fármaco? Diclofenaco, que es un AINE. Antiinflamatorios no esteroideos, o sea, todos los AINES en general. ¿Sí? Bueno, chicos, atentos. Entonces, al final, recuerden esto. Un fármaco, primero, que tiene que cumplir el famoso ADME. ¿Sí? Cuando llega un fármaco, ADME se refiere a que el fármaco tiene que tener una absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si a alguien le duele algo y se toma una pastilla, el fármaco va a ingresar por vía oral, ingresará por el esófago hasta el estómago, en el estómago pasará al intestino y en cualquiera de los dos lugares, dependiendo del fármaco, va a tener que haber absorción. ¿Sí? El fármaco como tal se va a absorber, pero se va a distribuir de la vía oral que estaba luego a la vía sanguínea, ¿sí? Porque tiene que hacer su efecto. ¿En caso? Llegará al intestino, se absorberá a través del intestino las vellosidades hacia los capilares sanguíneos y de los capilares migrará el metabolito del fármaco hacia nivel hepático, ¿sí? Porque a nivel hepático o a nivel renal, porque a nivel hepático y a nivel renal se va a activar el metabolito o el principio activo para que tenga efecto en algún lugar, ¿sí? Me duele la pierna porque me caí, va a tener efecto a nivel muscular, a nivel articular, etc. ¿Sí? Y finalmente, lo que pueda quedar en porcentaje de fármaco que no ha sido utilizado como principio activo, se elimina, ¿sí? Igual, se excreta por el mecanismo hepático o renal, eso seguro lo han visto en física, mecanismos de oxidorreducción, glucuronilación, etc. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Pero en todo lo que les he mencionado, les he dicho algo importante, que para que el fármaco pueda funcionar, tiene que funcionar como un fármaco activo. ¿Sí? Es decir, tiene que tener un principio activo. Versus, que también existe los profármacos, que es un fármaco que se va a activar siempre y cuando se cumplan una que otra condición, ¿sí? Que va a ser dentro del organismo. ¿De acuerdo? Puede ser, por ejemplo, que a nivel hepático ese profármaco tenga que convertirse en algo distinto para que luego eso tenga efecto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A ver, esta es una idea. ¿Qué pasa si yo tomo un medicamento, pasa una hora y me salen ronchas o me empieza a picar el cuerpo? ¿Qué pasó? Es una reacción adversa al medicamento. Eso se conoce como RAM, ¿cierto? ¿Ok? Ya. Pregunta: si el diclofenaco que venden, que puede ser de 50 miligramos la pastilla, ¿sí? O de 100, nunca de 75, porque de 75 solo viene en vía intramuscular, ¿sí? Cualquiera de nosotros lo toma, digamos que de los 30 que estamos acá, todos lo tomamos porque nos duele algo, y dos resultan con una reacción alérgica, ya sea con ronchas y otros puede ser con una gastritis y hasta vomitando. ¿Qué pasó? No se supone que el fármaco ha sido probado en ensayos clínicos para que sea inocuo para las personas. ¿Por qué hay dos que hicieron un efecto adverso? Tal vez la persona puede curar un tratamiento con otro fármaco. Tal vez el paciente. Eso ya un tipo de tratamiento con otro tipo de fármaco y es una reacción. Ya, te lo puedo pasar. Su compañera dice que el medicamento está interactuando con otro medicamento que él toma
y tal vez el efecto del fármaco se potenció o se inhibió, ¿sí? Por darles un ejemplo, a ver, en medicina, porque estamos hablando de medicina, ¿sí? Somos estudiantes de medicina y futuros médicos y médicas. Por ejemplo, un paciente que está anticoagulado, porque puede tener una fibrilación auricular, porque puede tener síndrome antifosfolípico, qué sé yo, le dan warfarina vía oral, ¿sí? Ese paciente no puede tomar bajo ninguna circunstancia omeprazol, ¿ok? Porque uno diría, no, pero doctor, pues está con gastritis, el gastroenterólogo ha dicho que hay que darle omeprazol. Ya, el omeprazol funciona como un sinergizante del efecto de la warfarina. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, su función va a ser anticoagularlo, ¿sí? Pero si tú le das omeprazol al paciente junta esos dos medicamentos, va a haber una sobreanticoagulación. Si tú sobreanticoagulas a un paciente, lo que va a pasar es que sangra, ¿sí? Pocas horas después, él va a estar en emergencia con sangrado gastrointestinal, con sangrado articular, sangrado por la nariz, epistaxis y más, ¿sí? Entonces, una opción es la interacción. Otra, imaginemos que no toma ningún fármaco. ¿Qué? ¿La edad? También puede ser. Los adultos mayores tienen el hígado que ha envejecido con ellos, su riñón también, metabolizan el fármaco de forma distinta y el mayor porcentaje de fármaco que quede en ellos se hace más tóxico que terapéutico. ¿Sí? Ya. Pero imaginemos, pongámoslo más estricto todavía, todos tienen la misma edad, todos tienen los mismos padres. De los 30, 2 hicieron efecto adverso. Ya, a eso quería llegar. Está bien que hice. Porque realmente lo que hace distinto a que cada uno funcione es porque cada uno metaboliza las cosas de forma distinta, ¿sí? Nunca han escuchado el famoso, doctor, yo no puedo comer grasas porque basta que coma una vez grasas o coma una vez dulces, empiezo a engordar y me hincho, ¿sí? Generalmente las chicas dicen eso, se me empieza a acumular grasa a nivel de las caderas, acá abajo, ¿sí? Como por ejemplo en mi caso, para ver mis susceptibilidades, yo cuando tenía su edad, 17, 18 años, yo era bien flaquito, era todo lo contrario, me costaba comer porque comía y no engordaba. Entonces, para eso algunos eran beneficios, ¿no? Qué chévere, ser como tú comes, no engordas. Pero yo quería hinchar, pues, yo estaba yendo al gimnasio. Entonces tragaba peor que puerco, pero no engordaba, ¿sí? Porque mi metabolismo era así, ¿sí? Entonces, son dos lados distintos, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que realmente todas las personas vamos a metabolizar los fármacos de forma distinta, porque probablemente desde el punto de vista genético todos tenemos, a nivel hepático sobre todo, citocromos distintos, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué no todos los fármacos funcionan igual para todos los pacientes? ¿Sí? Y si bien nosotros somos médicos y nos basamos en protocolos y guías de tratamiento, porque, por darles un ejemplo, la guía de la ADA dice que si tu paciente tiene tales características respecto a la glicemia, deberíamos iniciarle agonistas GLP-1, metforminas, sulfonilurias, y nosotros esperamos que según lo que dice la guía, pues si el paciente tiene todos esos síntomas o signos, debería funcionar, regular su glicemia y por lo tanto ceder los síntomas de diabetes o resistencia a la insulina y o riesgo metabólico, ¿sí? Pero no todos funcionan igual, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Uno toma metformina y al día siguiente está con náuseas, vómitos, mareos, todos los síntomas gastrointestinales que son efectos adversos producto de la pastilla, versus otra que lo toma y no tiene nada, ¿sí? O sea, tiene efecto, pero no siente todos esos efectos adversos, se refiere. ¿Listo? Entonces, hablar de farmacogenética, si ustedes simplemente lo revisan en PubMed y colocan Pharmacogenetics, porque obviamente eso está en inglés, van a encontrar un montón de artículos. Es más, si ustedes se ponen a contar, miren, desde 1961 hasta el 2026 hay cerca de 1934, ¿ya? A pesar de que son un montón, no lo estudian tanto, chicos, no lo estudian tanto como estudian otras enfermedades. Por ejemplo, si yo coloco acá la diabetes,
diabetes, estoy seguro que esto va a pasar más allá de los 100.000. ¿Sí? Entonces, con eso uno me podría decir, entonces doctor, la farmacogenética es un tema nuevo, es un tema de la época actual, solo que es muy poco explorado, porque obviamente no se difunde. ¿Sí? ¿Verdad? Pero hoy día vamos a ver eso. Ahora, si se dan cuenta, acá sí les voy a ser sincero, todas estas diapos que les he hecho son con IA, ¿ya? Pero no me las he inventado, he jalado artículos de aquí y he estado poniéndoselos para que me empiece a generar. ¿Sí? Pero bueno, no importa el origen, importa lo que vamos a conversar. ¿Sí? Bueno, de paso me dicen si es que ha quedado bueno, no sé. Bueno, entonces por eso acá esto me gusta, lo que puso acá Miguel. La farmacogenómica en la práctica clínica moderna. ¿Sí? Ahora, moderna, yo lo pondría en asterisco, porque realmente estamos en la época clínica actual, yo diría. ¿Listo? Esto es lo que les explicaba al inicio. Lo normal, chicos, lo normal es que a un paciente que tú le des un medicamento genere un efecto óptimo y genere curación, ¿sí? Pero también puede pasar de que a otros no les genere efecto, que a otros les genere más efectos adversos y que a otros les genere toxicidad. Ejemplo, ¿han escuchado esa noticia de los médicos que quisieron operar una muñeca de un niño en el Goyeneche y lo refirieron a otro lado? ¿Ya? Ese niño, al fin y al cabo, no voy a defender a nadie porque lo que hicieron los médicos está mal, luego lo podemos conversar si desean, pero ese niño, al fin y al cabo, le han puesto una anestesia, ¿sí? Y ese niño con la anestesia ha hecho una iatrogenia. Ninguno de los dos médicos ha tenido una pistola porque quería matarlo. No es como cuando pasas por una avenida, viene un ratero, te pone una pistola o te pone un arma punzocortante y su intención no solo es robarte, sino incluso hasta matarte, ¿sí? La intención que yo quiero creer y pensar de todos los médicos que se están formando acá es que ninguno tiene la intención de hacerle daño a un paciente, ¿cierto? No quieren tratar a un paciente y menos tienen la opción de querer hacerle daño, ¿sí? Pero pueden surgir mecanismos iatrogénicos como le pusieron la anestesia al paciente y nadie sabía, porque no se puede saber, que tal vez ese paciente no tenía un metabolismo adecuado del medicamento y no sabía cómo eliminarlo, su cuerpo, ¿pero? ¿Sí? O probablemente fue más tóxico para él que terapéutico. Y probablemente, pues al ser tóxico, le produjo la muerte, parada cardiorrespiratoria, acidosis, ¿qué más? ¿Sí? Entonces, al final y al cabo, entra en iatrogenia. Eso no lo podemos controlar. Les puede pasar a cualquiera de ustedes cuando estén ya de médicos especialistas. Deciden indicarle a un paciente un medicamento y el paciente te hace un efecto adverso. Es una iatrogenia, no lo puedes controlar, ¿sí? Lo que sí puedes controlar es obviamente hacer una buena historia clínica, ¿no? El paciente vino y me dijo que es alérgico a la penicilina. Pasa 2 horas, le sale un hemograma alterado y tú decides iniciar antibiótico y lo primero que se te ocurre recetarle es penicilina. No, pues porque se supone que si has hecho una buena historia clínica, tú ya sabes que es alérgico a la penicilina y esa opción no va, ¿sí? Eso sí, por ejemplo, sí sería una negligencia médica, porque no has leído bien la historia clínica. Lo otro sí es iatrogénico. ¿Listo? Ok. Y eso, ese ejemplo que les he puesto puede estar relacionado a la farmacogenética y al metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, voy a salir más rápido de aquí, les puedo contar algo. Si ustedes buscan, lo voy a poner en inglés ya. Suela. Los venezolanos que viven con nosotros y que vinieron luego de su problema político que tuvieron, gran parte de ellos tienen una mutación o variante genética que los predispone a no metabolizar adecuados fármacos de anestesia general. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente tiene un antecedente de que había niños o pacientes adultos que les metían a sala de operaciones por algún motivo y como no tienen a nivel hepático algún gen que metaboliza la anestesia general, se morían de muerte súbita en sala de operaciones, ¿sí? Y es porque su población es así y las variantes se heredaban poco a poco entre las familias. ¿Ok? Imagínense ese niño, lo operan en Perú, se muere, el médico nunca sabía esta parte genética, pero te tocó, pues justamente él tenía la variante. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? Ya. Así como existen variantes, como por ejemplo para ellos, nosotros también tenemos variantes que nos caracterizan de ciertas cosas.
¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, vayamos a este gráfico de acá. Entonces, si yo quiero hacer una curva farmacológica, lo ideal es que en esta curva de Gauss ocurra el efecto terapéutico de un fármaco. ¿Sí? Yo le doy un fármaco a un paciente y funciona. Nos podemos ir al otro extremo, que funcionen como tóxicos. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos nuevamente a la parte médica. ¿Ustedes están de acuerdo que a todo paciente que se lo trata para el cáncer puede utilizar quimioterapia o radioterapia? ¿Sí? ¿Cuál es el problema, mejor dicho, de este tratamiento que utilizamos hoy en día? Que la quimio y radioterapia no distinguen células. El paciente tiene células malignas, células que se reproducen de forma incontrolada y que ese es el cáncer. La intención es eliminarlos con este medicamento, o con este efecto terapéutico. Pero también se va a bajar a las células buenas. ¿Sí? Esa es la razón por la cual el paciente que usa quimio y radio, luego de cada sesión, siente múltiples náuseas y sensación de que se va a morir. Porque el quimioterápico no solo se ha bajado a las células cancerosas, se ha bajado incluso a las células buenas. Y produce toxicidad. Ese efecto es tóxico. ¿Sí? Por eso es un paciente, eso ya es un tema humanitario y ético, cuando está en quimio radio te dice, doctor, ya no puedo. O sea, cada vez que me someto a tratamiento me siento peor. Y obviamente el paciente tiene la capacidad de decidir, ¿no? Te va a decir, doctor, ¿sabe qué? Prefiero morirme de la enfermedad, no me den nada, ¿sí? Porque no aguanta el tratamiento. Como puede ser que a otro le vaya bien, también le provoque efectos adversos tal vez, pero sí lo logre curar, ¿sí? Entonces se dan cuenta que hasta ahí ingresa la farmacogenética. No todos los pacientes responden de la misma forma a tratamientos oncológicos como quimio o radioterapia, ¿sí? O nos vamos al otro extremo, cuando hay exceso y hay falla terapéutica, es decir, este paciente, por ejemplo, puede ser un metabolizador rápido. ¿A qué me refiero con eso? A ver, lo que me puse yo en contexto al inicio. Yo comía y tragaba como puerco, pero no engordaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi metabolismo hacía que cada molécula grande que ingresaba como macromolécula, lípido o carbohidrato, lo metabolice de forma tan rápida que lo utilizaba como glucosa a nivel sanguíneo, a nivel muscular, a nivel cerebral o algún punto, y muy poco se absorbía como para yo generar más masa muscular. ¿Sí? ¿Ocas? O engordar, qué sé yo. ¿Listo? Entonces yo era un metabolizador rápido. Doctor, ya lo entendí. ¿Y eso lo puede usted moldear? ¿Puede usted moldear su metabolismo? Sí. Justamente por eso es que cuando vas al gimnasio, el entrenador que está capacitado adecuadamente te dice, no me vas a comer 3 veces al día, me vas a comer 6 veces al día en pequeñas cantidades y contando los gramos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es entrenar a tu insulina y a tu glucagón para saber sintetizar glucosa en algunos periodos de tiempo. De esa manera, si tienes más cantidad de glucosa circulando en sangre, que se está absorbiendo más a nivel muscular y hepático, guardándose como glucógeno, le estás dando mayor capacidad al músculo de poder resintetizar nuevas fibras. ¿Sí? Entonces está moldeando tu metabolismo para que puedas absorber mejor las macromoléculas. ¿Ok? De otra forma, también si quieres bajar de peso, también tienen estrategias los nutricionistas sobre todo para que se moldee tu metabolismo y no engordes. ¿Sí? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, esto lo comentaba, es decir, que el más común es esto sí no lo voy a criticar de la guía. El más común es el citocromo P450. Existe en masa, pero el más común es el P450. Y acá es donde quería llegar. Este es un paciente normal, que no tiene ninguna variante genética que pueda contribuir a que un fármaco no se metabolice más o menos. Es un fármaco que tú le das a un paciente, funciona como tal cual, efecto terapéutico, y genera un equilibrio estándar, como dice ahí. ¿Sí? Pero pueden haber dos extremos. El que es un metabolizador lento y le genera más toxicidad por acumulación. Por ejemplo, el paciente que toma metformina y todo el día está que vomita, náuseas. Él metaboliza la metformina de forma muy lenta, por eso queda más medicamento con efecto tóxico que beneficio. ¿Sí? El paciente que tiene quimio o radioterapia no metaboliza tan rápido la forma terapéutica y queda más como tóxico. ¿Sí? ¿Ok? Y los metabolizadores rápidos. Ahora, acá les voy a poner un ejemplo. Sobre todo esto está relacionado a psiquiatría. Los psiquiatras les dan a los pacientes que tienen depresión, ansiedad, trastorno bipolar, inhibidores de la recaptación de la serotonina, sertralina y más. ¿Sí?
A veces, si tienen pacientes que tienen convulsiones, les dan anticonvulsivantes. Por ahí les pueden dar levotiroxetán, de ahí no funciona, les dan fluoxetina, ¿sí? Les dan otros más. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? De que a veces, si un medicamento le das al paciente y no controla las convulsiones, le sumas un segundo, como sinergizante. La guía de tratamiento dice eso, ¿sí? A veces hasta con 2 no funciona, le das un tercero. Obviamente aumentando la polifarmacia porque le estás dando más fármacos, con la función de que se sinergie, ¿sí? ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Porque realmente el primer medicamento no funciona? Sí funciona tal vez, pero por eso funciona tal vez con un tipo de paciente, sino que ese paciente específico es un metabolizador rápido del primer medicamento, por eso le dan un segundo, para que pueda tener efecto terapéutico, y a veces hasta un tercero, ¿sí? Entonces por eso les mencionaba que los metabolizadores rápidos por lo general aparecen en los pacientes que los tratan de alguna enfermedad psiquiátrica, porque lamentablemente gran parte de esos medicamentos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, por ejemplo, tienen un metabolismo muy dependiente de la funcionalidad hepática del citograma, ¿sí? Y eso lo aprenderán mejor cuando lleguen. Bueno, les van a explicar en psiquiatría la parte que tienen que usar un medicamento, si no funciona, si empiezan con otro, pues no les van a explicar la parte del metabolismo rápido, ustedes ya lo van a saber, ¿sí? ¿Ok? Esto creo que ya les expliqué. La funcionalidad de un fármaco activo que ingresa y va a activar, o mejor, va a funcionar en base a la activación o desactivación de enzimas, ¿sí? Y el fármaco, por ejemplo, esto, el clopidogrel. El clopidogrel, estamos de acuerdo que, bueno, ustedes no saben esto, es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí saben cuál es el antiagregante plaquetario más común? El aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Ya, hay pacientes que no funciona adecuadamente la aspirina y tienen que darles un segundo, que es el clopidogrel. ¿Ya? Esto funciona igualito. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, postinfartado? Todo paciente que ha tenido un infarto y ya le hayan hecho no tratamiento de revascularización, el paciente se queda con uno, su medicamento antihipertensivo para controlar la presión, ¿sí? 2, su estatina, que es atorvastatina, rosuvastatina, lo que ustedes quieran, ¿con qué? Con la finalidad de estabilizar la placa de ateroma. Eso sí lo aprendí en fisio, ¿no? Hay una placa de ateroma que se forma en la pared del vaso sanguíneo y este es el que se desprende, se rompe y migra a través del vaso sanguíneo. Si encuentra un capilar mucho más chiquito, acá lo tapona, ¿sí? Si es una arteria coronaria, infarto, ¿sí? Entonces, ¿para qué le das la estatina? Para estabilizar la placa, para que esta placa no se mueva, no se siga rompiendo. Y finalmente le das un antiagregante plaquetario, clopidogrel, aspirina. ¿Por qué? Porque esto se conoce como el famoso tapón hemostático. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, primero va a haber una primera reclutación del tapón hemostático plaquetario, ¿sí? Y luego viene un segundo. ¿Para qué es el antiagregante plaquetario? Para que cuando venga una plaqueta aquí no se agregue, pues obviamente, si no hace que la placa se vuelva más grande y más dura. ¿Ok? Entonces el que funciona como un profármaco suele ser el clopidogrel. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, esto ya también se ha explicado. Esto, por ejemplo, sí lo saqué de un artículo que me gustó. ¿Ya? Bueno, esto más. ¿De qué trata este artículo? Este artículo justo les habla de lo que les estaba mencionando. No es que la farmacogenética sea un tema moderno, es un tema de la época actual, ¿sí? Por lo tanto, todo médico que entiende que un paciente requiere tratamiento con algún fármaco, porque de alguna forma u otra los médicos sanan y curan con medicamentos, ¿sí? O controlan enfermedades con medicamentos, pues tenemos que entender de que ese medicamento, para que actúe, tiene que haber muchos factores a su alrededor. Uno de ellos es lo que estamos estudiando, genética, ¿sí? Otro de ellos tiene que ver con todo el ambiente, ¿sí? A ver, les pongo un ejemplo. Sí les he explicado de que el ADN va a tener cambios, no solo por la misma síntesis a nivel de la mitosis, meiosis y más, sino también por todas las influencias que tenga del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si es un papá que toma mucho alcohol, ¿sí? Y sin querer tiene un hijo, justo con alguna mujer, ¿sí? ¿El niño nacerá con predisposición a ser un alcohólico también? ¿Existe un gen del alcoholismo? No existe un gen del alcoholismo. Si tu papá, voy a ser extremo ya, es asesino, ¿existe un gen que a ti te vuelva asesino?
Si tu papá es ladrón, ¿existe un gen que te haga a ti ladrón? Si tu papá es ocioso, ¿existe un gen que a ti te vuelva vago? No. Pero sí hay alta predisposición. ¿Por qué? No necesariamente por el patrón genético, porque tú te desenvuelves en esa familia. O sea, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en el Perú es que criticamos bastante la delincuencia, ¿sí? Y eso ya tiene que ver desde el nivel político, pero esa persona que es delincuente, que puede ser ladrón, se ha criado en un medio donde lo único que ha visto frente a sus ojos es gente que roba. Y él obviamente, bajo ese sistema de costumbres, no encuentra otra forma que robar como una alternativa para generar dinero, ¿sí? En nuestro caso es distinto. Probablemente nosotros todos hemos crecido en una familia, no diré que la mejor familia, pueden tener una familia disfuncional, probablemente han crecido así, algunos con sus papás, ambos, tal vez algunos con su papá, otros sin su mamá, o tal vez sin ninguno, ¿sí? Pero han crecido en un ambiente donde han visto que esto, robar, no es una opción. Y ustedes vieron como opción estudiar una carrera, ¿sí? Para que más adelante puedan generar sus propios ingresos. Porque eso han aprendido en su familia, que la forma de ganar dinero es teniendo un trabajo, podría decirse, ¿sí? Todo tipo de trabajo, ser hasta zapatero es un trabajo honesto, es un oficio, ¿sí? Pero genera mi dinero, ¿ok? Ya, entonces, todo el medio ambiente puede contribuir a que uno desencadene algo, a eso me refiero, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, si bien tú te puedes desenvolver en un ambiente donde tu papá es alcohólico y miras eso todos los días, tú también tienes probabilidad de ser alcohólico porque tú lo ves todos los días, ¿sí? Pero desde el punto de vista genético, ¿puede influir? Sí, porque como él te ha compartido genes, él ha tenido durante su mejor vida genes que metabolizan el alcohol, como por ejemplo el alcohol deshidrogenasa, más activo. Como toma todos los días, el alcohol deshidrogenasa funciona todos los días, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, su gen relacionado a la expresión del alcohol deshidrogenasa está más activo que en otras personas. Si te lo hereda, podría ser de que cuando tú tomas alcohol te genere más efecto adverso o no, dependiendo qué enzimas o vías metabólicas se hayan activado, porque tienes un gen que se sobreexpresa más que otros, ¿sí? ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté, no? Madre que toma alcohol, probabilidad de que nazca el hijo con síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Entonces ahora lo entienden. Hay algunos genes que se pueden sobreexpresar dependiendo qué estímulo les des. Otra, el papá es futbolista. Uno espera y dice, ¿el hijo le saldrá futbolista? No sé. Por ahí Messi te dice, no, pues mi hijo salió pintor, mi hijo salió médico. Pero no se han dado cuenta que los tres hijos de Messi juegan fútbol. Uno es el característico del medio ambiente que ha visto en el cual se han desarrollado. Y dos, porque de alguna forma u otra, si es que influye, no existe un gen que te haga futbolista, ¿no? Pero existen múltiples moléculas alrededor de ese ADN que se llama epigenética, que lo condicionaron para que tenga de alguna forma un talento para el fútbol a ese niño. ¿Ok? Ahí me paro un ratito, porque uno diría, doctor, entonces eso quiere decir que hay personas que nacen para, ¿no? Yo nací para ser un gran cantante, yo nací para ser un gran futbolista. Ojo, sí puede haber una predisposición genética en el caso de, ni siquiera diría genética, predisposición epigenética, ¿sí? Pero nada supera más al talento que el esfuerzo. Si este niño que tiene la predisposición para ser un gran futbolista no se esfuerza para hacerlo realmente, puede venir otro que sí suda la gota gorda y entrena todos los días y puede llegar a ser mejor que este. ¿Sí? Porque como les digo, sigue siendo el medio ambiente en el que influye. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué más menciona este paper? Menciona la calidad de la evidencia y la cantidad de la evidencia, es decir, todos los artículos que hablan sobre farmacogenética y la influencia que tiene la genética en el metabolismo de los medicamentos. ¿Sí? ¿Ok? Mira, acá está lo que les mencionaba, las guías, la medicina basada en evidencias, que seguro alguna vez se les han dicho a ustedes, ¿sí? La retroalimentación con el paciente, la parte clínica, el examen y los costos, todo eso también influye en el testeo farmacogenético. Les pongo un contexto relacionado al costo, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos en un mundo actual, pero en un mundo donde ya podríamos manejar la parte farmacogenética
como una forma de tratamiento y dosaje normal. Tengo mi paciente y este paciente le descubre, no sé, un tumor carcinógeno, ¿sí? Digamos que ese tratamiento, una opción sería la parte quirúrgica, ¿ya? Pero adicionalmente a la parte quirúrgica debemos hacerle un tratamiento neoadyuvante con radioterapia, ¿ok? Es decir, un tratamiento adicional para eliminar la mayor parte de células. La cirugía baja el tumor, pero las células pequeñas que quedan a nivel del paciente tienen que ser eliminadas con radio, las que son microscópicas, las que no se miran a simple vista en una cirugía, ¿sí? ¿Ok? Ya. Si nosotros le hacemos un examen genético al paciente para saber qué tan bien va a metabolizar la radioterapia, pues, ¿creen que esto es costoso? Pregunto. ¿Sí? Sí, es costoso. No les digo que no, es costoso. ¿Sí? Ahora, vean esta otra línea del tiempo. Es el mismo paciente diagnosticado, ¿sí?, que no le hicieron el examen genético, pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años. Pasaron 3 años y el paciente sigue con las células tumorales porque el tratamiento no está funcionando. ¿Sí? ¿Ok? Durante 3 años, el médico que no conocía la farmacogenética le dio tratamiento con radioterapia continuamente porque así decía su guía de tratamiento y su protocolo. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, se utilizó plata también para hacer la radioterapia del sistema de salud o del mismo paciente, quién sabe. ¿Sí? ¿Qué creen que es mejor? O mejor dicho, pregunta. ¿Qué es más valioso para ustedes? ¿El dinero o el tiempo? El tiempo. El tiempo no se compra ni se recupera con nada. ¿Ya? Para eso llegó la farmacogenética. La farmacogenética llegó para que si tú sabías que este radioterápico no iba a funcionar, el primer año no lo perdiste, porque utilizaste algún medicamento, tal vez quimio, que sí tenía funcionalidad. Pasó el primer año y el paciente está sano, se liberó de las células cancerosas. Porque tú sabías desde el inicio que la radio no iba a funcionar. Así que decidiste ir por la forma que sí funciona, porque lo descubriste con su ADN, que es químico. ¿Sí? Aquí yo siento que hemos ahorrado dinero y hemos ahorrado tiempo. Aquí hemos perdido tiempo y hemos perdido dinero. ¿Ahora creen que realmente esto es caro? Es mucho más barato que perder tiempo y dinero. ¿Sí? ¿Ok? Y a su vez, de alguna forma u otra, si lo quieren ver así, mejora tu sistema de salud. ¿Por qué? Porque si tú le explicas esto adecuadamente a un gerente o a un congresista, que son los que aprueban los planes para que puedas gastar la plata en ciertas cosas, pues simplemente le estás diciendo, ¿sabes qué? Si invertimos en estas tecnologías, no solo vamos a poder atender a un paciente bajo este esquema de tratamiento, vamos a atender a muchos más, haciendo que la cosa se vuelva más dinámica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendió? Entonces realmente, si lo ponen a pensar desde un punto de vista social, es más barato que costoso. ¿Sí? ¿Ok? Y sobre todo que favorece pues la medicina preventiva. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Así como les expliqué el panel genético. ¿Sí? Si yo quiero descubrir algún gen que está relacionado con el metabolismo de algún fármaco, primero que tengo una muestra de ADN, tengo que amplificarla, ¿sí?, con PCR. Bueno, respecto a fotometría, eso ya lo veremos después. ¿Sí? Y finalmente descifro el perfil. ¿Es un metabolizador lento, rápido o normal? ¿Sí? En base a su citocromo. Y pues ahí viene lo que les mencionaba, miren. El ecosistema farmacogenómico, perdón, voy a ponerlo. El sistema farmacogenómico, todos los pacientes que utilizan efectos por psiquiatría, inhibidores de la recaptación de la serotonina, antidepresivos, antiepilépticos, tenemos que dosar sus genes antes de, para evitar la toxicidad neurológica. ¿Sí? A nivel cardíaco, igual, utilizar estatinas, clopidogrel, que también se los he mencionado, o warfarina, hay que metabolizar sus genes, mejor dicho, hay que evaluar sus genes antes de, o para prevenir efectos de trombosis, hemorragias y miopatías. ¿Sí? A nivel del, esto lo vimos la semana antepasada todavía, de pacientes que tienen cáncer de mama, saber cuándo es un triple negativo, cuándo es sus receptores hormonales, cuándo es genético, ¿sí?, para prevenir la toxicidad severa por quimioterapia.
A nivel de hígado de páncreas, endocrinología, que también lo hemos comentado, pacientes que reciben medicamentos como metformina, sulfonilurias, hay que dosar genes para ver si realmente reduce la intolerancia gastrointestinal y optimización glicémica. ¿Sí? ¿Acá? Por ejemplo, estos de aquí, por ejemplo, vamos a jugar un poco ya. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo 5 minutos. ¿Cómo se llama? ABCC8. Si ustedes van igual, donde hemos estado hablando, por ejemplo, en el ensamble, todo lo que hemos aprendido estas fases, y colocan estos genes relacionados al metabolismo de fármacos, mejor dicho, al metabolismo de grasas y lípidos. Esto es lo que hacen hoy en día. Si alguna vez, por ejemplo, el agonista GLP-1 que ya trató su patente, fue investigado de la misma forma. Se buscaban probables rutas metabólicas que hagan que el paciente baje rápidamente de peso. Se descubrió y hoy en día todos los pacientes utilizan casi agonistas GLP-1 y es un negocio al fin y al cabo. El científico al inicio lo hizo por una parte de conocimiento, luego la farmacéutica se aprovechó de eso y lo convirtió en plata. ¿Sí? Entonces igual hacen hoy en día. Las grandes universidades, Harvard, Stanford, universidades de Europa, forman científicos analizando genes para ver si podemos mejorar el estilo de vida de las personas, evitar la aparición de enfermedades. Cuando descubren algo importante, pues obviamente ¿quién va a recuperar la plata de toda la investigación que se invirtió? La farmacéutica. Lo que a ti te costó descubrir tal vez 5 años, que es un medicamento que cuesta elaborarlo $1000, la farmacéutica va a recuperar el doble o triple, porque invirtió en ti. ¿Sí? Esto no les he contado, pero ese es el famoso Rockefeller. Rockefeller fue un gran multimillonario de la época, de los 80 para abajo, en Estados Unidos. Además, tiene 2 edificios grandes en Estados Unidos que se llaman edificios Rockefeller. Él en toda su vida también se dio cuenta que había que invertir en farmacia, porque una vez que invertía su plata en farmacia y se demostraba algo con un científico, lo recuperaba doble, triple y cuádruple cuando le funcionaba. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, que no les cuenten que realmente la ciencia y la medicina y el conocimiento simplemente es para ayudar. También tiene un trasfondo bien cargado de dinero y política, ¿ya? ¿Ok? Pero obviamente no tampoco puedo ir en contra de eso porque realmente tiene una solución, tiene un porqué. O sea, si realmente queremos avanzar, necesitamos dinero, pues no podemos inventarnos tratamientos de la nada, ¿sí o no? Tenemos que tener evidencias. ¿Ya? Entonces, como quedan 3 minutos, ya vamos a terminar esto. Bueno, al final y al cabo, ¿para qué sirve todo esto? Para que nosotros podamos conocer el mecanismo, cómo va a actuar el fármaco, determinar el riesgo genético que realmente el medicamento funcione o no funcione, metabolismo, ¿sí? Y nosotros tener un resultado clínico, que obviamente lo que queremos es que no haya fracaso terapéutico. Acá les pongo algo sobre la mesa. Cuando ustedes estén rotando y vayan a semiología, luego vayan a medicinas, a cirugía, pediatría, pónganse a pensar esto. Todos sus médicos, lo único que hacen al recetar es hacer prueba terapéutica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Tú tienes síndrome de ovario poliendocrina metabólica, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué te dicen? Vamos a darte tus pastillas anticonceptivas, tu metformina para regular tu resistencia a la insulina, ¿sí? Y más. ¿Qué me garantiza que realmente funcione para ti y que no funcione igual para otro paciente? Estás haciendo prueba terapéutica. Si no funciona, te lo va a retirar y te lo va a rotar por otro medicamento, ¿sí? Entonces, al final y al cabo, todos los médicos hacemos prueba terapéutica. Y aunque le duele a los pacientes, son con nuestra prueba terapéutica. Son nuestro conejillo de indias. Solo que con evidencia científica, con guía y protocolo. Si no funciona, cambias el medicamento. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero si supiéramos cómo hacer la prueba desde el punto de vista farmacogenético, yo ya podría descifrar qué medicamento realmente sí funciona para ti. ¿Hay opciones? ¿Sí? ¿Qué? ¿Hay opciones para ver eso? Sí, sí hay opciones, como te digo, pero obviamente todavía no es algo extendido, ¿no? Sobre todo en el área de oncología, hematología, todavía hay más investigaciones hoy por hoy, porque son, por así decirlo, grupos de riesgo, ¿sí? Pero en el área de endocrino todavía no está tal cual, a grandes rasgos, ¿sí? Pero en algún momento entrará, en algún momento habrá un punto que te digan, ¿sabes qué? Tomamos una muestra de sangre capilar, la ponemos en este aparatito
y me va a mutar tu perfil genético. Y lo analizamos en un día, este es el fármaco que debemos dar para ti. ¿Sí? Acá, pero a nivel oncológico y hematológico creo que es el lugar más cercano donde todavía se usa. ¿Listo? Finalmente, como ya se lo faltan estas diapositivas, termino por decirles esto. Si yo sé qué medicamento puede funcionar para ti desde el punto de vista farmacogenético, surge, esto sí es la era moderna, ya no es la actual, hablar de medicina personalizada o medicina de precisión. ¿Sí? Creo que alguna vez se los mencioné, solo que ahora se los he puesto con mayor contexto. Hablar de medicina personalizada o medicina de precisión. ¿Sí? Por eso, de hecho, si ustedes miran su syllabus, las doctoras cuando diseñaron el syllabus, me refiero a las doctoras de las otras secciones, han puesto este tema como farmacogenética y medicina personalizada. ¿Sí? Porque justamente a eso tenemos que llegar, a poder diseñar el tratamiento exacto para el paciente. Medicina personalizada. ¿Sí? ¿Tocas? Bueno chicos, entonces ese es el tema que íbamos a avanzar hoy. Les doy unos 5 o 10 minutos para